Cintia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana de Guadalajara, recién designada. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenos días, Laura. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Zona 3. Muchas gracias por tomar nuestra llamada para platicar de este nombramiento que te acaban de dar. Oficialmente, platícanos cuáles son tus planes y proyectos ahora que llegas como la nueva Contralora Ciudadana de Guadalajara. Sí, pues decirles y compartirles que a través de este nuevo espacio de responsabilidad, la intención es impulsar un nuevo modelo de Contraloría Ciudadana en donde de cara a la sociedad se impulse ejes en el sentido de impulsar la prevención, la investigación y la sanción de actos de corrupción o de faltas administrativas, y también por otro lado la fiscalización de los recursos de las diferentes áreas de la institución, así como también la fiscalización de los procesos, es decir, que estén apegados a la ley cada una de las decisiones que se toman. Y tenemos también como propósito impulsar diferentes proyectos que vayan hacia la sociedad para que los ciudadanos puedan conocer que existe una Contraloría, pero además de qué le sirve al ciudadano que haya un órgano de control al interior de la institución. Y en ese sentido queremos impulsar un visor público donde informemos al ciudadano de qué forma puede él mismo vigilar y controlar las decisiones de la autoridad, es decir, las diferentes acciones que está tomando el ayuntamiento, pero también las conductas de los funcionarios públicos. Y en este sentido estaremos generando una serie de mecanismos enfocados a la apertura de los procesos de obra pública, a la apertura también de las compras en el gobierno municipal y por supuesto a mecanismos en donde existan o se presuma que existen riesgos de corrupción, como pueden ser en los trámites y servicios que realiza el ciudadano ante las diferentes instancias del ayuntamiento, y por supuesto también estableceremos una serie de mecanismos para que el ciudadano pueda darle seguimiento a cuánto se está invirtiendo, cuánto dinero se está canalizando para la atención de los problemas más apremiantes de la institución. Insisto, es impulsar un nuevo modelo de Contraloría Ciudadana. Existe el compromiso por parte del presidente municipal y también de los coordinadores de las diferentes fracciones para poder trabajar de manera conjunta este nuevo esquema, este nuevo modelo, para que el ciudadano finalmente sea el más beneficiado y que pueda evidenciar el ciudadano que la autoridad municipal del Ayuntamiento de Guadalajara está tomando acciones en el combate a la corrupción. Como sabemos, muchos de nosotros, la corrupción es el segundo problema público más apremiante para la sociedad, y por lo tanto el Ayuntamiento de Guadalajara pues estará impulsando una serie de acciones que sean muy visibles para que al ciudadano le quede claro que se están tomando acciones en este sentido. Hay un compromiso que estás haciendo que es la imparcialidad, ser totalmente imparcial ante tu trabajo, no importando quién sea la persona a la que estés, o funcionario o institución a la que se esté trabajando con ello, ¿no? Sí, definitivamente el trabajo que se realizará por parte de la Contraloría Ciudadana, que es una instancia pues grande al interior del ayuntamiento, es un trabajo que se impulsará bajo los principios completamente de realización técnicos, objetivos e imparcial. Y pues se estará también haciendo un trabajo muy intenso hacia los funcionarios públicos para que también conozcan el nuevo esquema de responsabilidades administrativas que existe en nuestro estado y en nuestro país, porque algo que ocurre comúnmente es que no se conoce cuáles son las responsabilidades que conlleva determinado acto, ¿no? Por lo tanto, también estaremos llevando a cabo acciones de capacitación
para informar no nada más a la sociedad, sino también a al gran número de funcionarios públicos que tiene la institución, en el sentido de qué implica llevar a cabo pues una conducta que no esté apegada a las facultades que tiene como responsabilidad cada funcionario público, y por supuesto que implica llevar a cabo actos de corrupción, ¿no? Que pues existen ya consecuencias, no nada más de carácter administrativo, sino judicial y también de carácter penal. Y por lo tanto, pues hay que impulsar esta nueva cultura de integridad y de ética en el funcionamiento público, para que pues los ciudadanos y toda la sociedad en general pues podamos atender de manera directa la corrupción que pues a todos nos agravia, no nada más a los ciudadanos, sino también a los funcionarios públicos, que también somos ciudadanos. A todos, absolutamente a todos, nos afecta que exista corrupción. Definitivamente la corrupción es uno de los compromisos que siempre se ha manejado a través de las diferentes administraciones, pero sigue ahí, permanece ahí. ¿Cómo se puede erradicar la corrupción, Cintia? Tendríamos, y insisto, es uno de los objetivos, que impulsar fuertemente la prevención. Es decir, tenemos que comenzar a generar mecanismos que visibilicen esas áreas en donde se existan más riesgos de corrupción. Y esto ya lo tenemos identificado a través de diferentes encuestas que se han realizado. El tema aquí es que, y yo así lo he percibido y lo he platicado con el presidente municipal, hay una completa apertura en que se implementen esta serie de mecanismos en donde, insisto, se pueda visibilizar todo el funcionamiento público de áreas que tengan que ver con aquellos procesos que históricamente se han señalado que es donde existen riesgos de corrupción. Estos tienen que ver, insisto, con obra pública, con compras, con trámites y servicios, y pues son áreas en las que pondremos mayor atención para que tanto internamente, es decir, al interior de la institución como al ciudadano, pues le quede claro que se están tomando acciones. Lo que ocurre regularmente, Laura, y lo que ha ocurrido en estos últimos años, es que se modificó el marco normativo de responsabilidades administrativas en el país, en el estado y por supuesto en el municipio. Y ahora lo que queremos es que el ciudadano conozca que existe ese nuevo marco normativo donde debe de denunciar, donde debe también de evidenciar la corrupción, y por supuesto que ya existen al interior de las instituciones pues estos órganos de control interno donde ya tienen nuevas facultades para poder encauzar adecuadamente sus denuncias, y que en realidad, si se cometieron faltas administrativas por parte de los funcionarios públicos o actos de corrupción, pues en realidad existan sanciones. Por ahí debemos de comenzar, por comunicarle al ciudadano que tiene la posibilidad de acudir a este órgano de control, a la Contraloría Ciudadana, a presentar su denuncia. Actualmente la Contraloría cuenta ya con 7 mecanismos para que el ciudadano pueda presentar su denuncia. Estos mecanismos pues no se conocen mucho, pero lo que queremos es difundirlos y promoverlos para que en realidad también el ciudadano pues impulse esta agenda anticorrupción. Y por otro lado, también con lo que se debe contar para poderla atender, la pregunta que me haces, definitivamente es con la voluntad y el compromiso, más allá de la voluntad, porque no es una voluntad, más bien es una responsabilidad por parte del titular, en este caso del ayuntamiento, y lo existe, y también por parte de los regidores y de las regidoras, de que se impulsen estas acciones en materia de anticorrupción. Por lo tanto, me parece que este es un buen comienzo, es un punto de partida en donde, al menos de mi parte, existe un compromiso total para hacer un buen trabajo, insisto, de manera conjunta. Se requiere, por supuesto, de los regidores, de las regidoras y del presidente para que esto avance. Y bueno, así lo he sentido y bueno, pues yo esperaría que
que al término de mi gestión, pues sí se pueda ver se ¿Diferencia? puedan ver reflejados los resultados. Uh-huh. Quizás no, digo, porque es corto el tiempo en las administraciones municipales, pero que sí por lo menos se haya dejado ya asentar una ruta y acciones ya emprendidas para que se le pueda dar continuidad. Definitivamente el tiempo es muy corto cuando se está comenzando a trabajar, cuando llegas a un área y apenas como que estás ya enfocando y logrando cosas cuando ya se acaba, Se ¿no? termina. Sí, sí, esto es lo que ocurre en estos periodos tan cortos, por eso estamos haciendo un plan muy focalizado en muy pocas direcciones para comenzar con eso y, insisto, dejar como ya establecida una ruta. Pero lo importante es comenzar. Así Lo es. importante es comenzar, pero que sea ese comienzo que se haga visible, que se pueda identificar para que también la sociedad se apropie de esos nuevos mecanismos y el día de mañana con el cambio de administraciones no los puedan mover, no los puedan quitar, sino que poco a poco la sociedad se vaya apropiando de estos mecanismos y subsistan a pesar del cambio de administración. Y creo que una parte fundamental también para poder erradicar la corrupción es el mismo ciudadano. El mismo Por ciudadano supuesto. que no participe, que no busque, que no participe pues en esto. Por supuesto, tenemos que impulsar este control democrático por parte de la sociedad, el control democrático de su autoridad. Es decir, pero para eso le tenemos que poner estos mecanismos y el ciudadano se tendría que convertir en un vigilante, como si fuera un consejo de vigilancia de lo que está haciendo la autoridad, porque finalmente pues la autoridad lo que hace es administrar el recurso, el dinero, que es de todos nosotros. Y en este sentido, pues tenemos que estar muy atentos. Es como cualquier empresa, cualquier negocio. Si el dueño no está atento de lo que están haciendo quienes lo están administrando y manejando, pues en realidad puede ocurrir toda una serie de situaciones que le afectan al propio dueño, ¿no? Entonces, sí se tiene que involucrar el ciudadano y esto es lo que queremos con este nuevo esquema, con este nuevo modelo de Contraloría Ciudadana. Aquí nos comenta Eulogio, dice, es muy acertado que exista una Contraloría la ciudadana, pero la ciudadanía está cansada de la burocracia. Para el más mínimo trámite se requiere ser más práctico, o sea que la burocracia está presente y esto contribuye a la corrupción. Y se requiere ser más práctico hoy en día y atacar la corrupción. Se requiere una ventanilla de trabajo en los servicios públicos de 24 horas para que sean atendidos en menos de 24 horas. Sí, definitivamente, pues los trámites y servicios en ocasiones tienen toda una serie de pasos que esto dificulta. Pero, por ejemplo, si un trámite se visibiliza en los tiempos en los que tiene que estar atendido y también con información estadística se visibiliza la atención de cada asunto, como ciudadanos podemos monitorear si algunos avanzan más rápido que otros. Y podemos también empezar a cuestionar a la autoridad por qué, por ejemplo, un asunto avanzó inmediatamente y el otro no, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy estratégicos en los mecanismos que vamos a implementar y que se van a generar, y necesitamos la participación del ciudadano para que esté atento en esa vigilancia y pues entre todos buscar atender este agravio tan grande que es la corrupción para todas y para todos, ¿no? Y sí, definitivamente la burocracia alentiza lo que por derecho nos corresponde, que es generar estos trámites y tenerlos, y sin que existan pues preferencias. Y bueno, es en donde también pues queremos enfocar para que, digo, esto es parte de lo que la autoridad está realizando con las acciones de otras áreas, pero pues para eso también la Contraloría Ciudadana también
puede apoyar y coadyuvar a otras áreas en hacer propuestas para la mejoría precisamente de estos procesos. Bueno, y me imagino, por razones obvias, que tuvo mucho que ver todo el tiempo que estuviste al frente del ITEI para que fuera seleccionada como la nueva Contralora. Hubo una terna de puras mujeres, eso llama la atención. Sí, bueno, de hecho la convocatoria fue dirigida para mujeres, es algo que celebró y que diferentes organizaciones lo hicieron, de que el presidente y todo el cabildo hayan tomado la decisión de que la convocatoria fuera dirigida a mujeres, porque en realidad yo de lo que tengo conocimiento en los municipios de Jalisco, en este caso, en este momento soy la única contralora. A nivel estatal, por supuesto, tenemos a la contralora de nuestro estado, a María Teresa Brito, pero a nivel municipal no existen. No, hasta este momento creo que no. Entonces, sí han existido, la propia contralora del estado también fue contralora en alguna ocasión, me parece que de Zapopan, pero pues es un rubro en donde no ha habido mucho la participación de mujeres. Me parece que es algo que tenemos que impulsar para que cada vez también existan más espacios de representación de mujeres en este tipo de responsabilidades y pues por mi parte sí lo celebro y bueno, también de todas las que participamos en este proceso, ¿no? El hecho de que haya sido un proceso abierto también pues es algo que se reconoce bastante del ayuntamiento y del presidente que lo hayan definido así, porque pues también esto da garantías en cuanto al respeto del trabajo que se tendrá para la Contraloría Ciudadana de Guadalajara. ¿Quién realiza la elección? El proceso creo que recae o más bien el presidente sacó la convocatoria en conjunto con el Consejo Municipal de Guadalajara, que es un consejo ciudadano, y la evaluación de los diferentes perfiles las realizó, se apoyaron del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco, que fue quienes llevaron a cabo la evaluación correspondiente, y finalmente pues la opinión del Consejo Municipal de Guadalajara y también el resultado de la evaluación del Comité de Participación Social, pues son quienes determinaron el puntaje. Ya posteriormente el Pleno del Ayuntamiento votó y en este caso pues fue favorable para mí. ¿Qué sientes después de haber estado tanto tiempo en el ITEI, ahora hacer esta transición? Bueno, pues para mí es muy importante tener ahora la oportunidad de poner en práctica esta agenda anticorrupción que a mí desde el ITEI pues me dio también la oportunidad de poder arrancarla a nivel nacional, porque si recuerdan en el 2016 cuando comenzó toda esta agenda anticorrupción en el país, me eligió el Senado de la República para conformar la comisión de selección del Sistema Nacional Anticorrupción, que era un cargo honorífico que tuve por 3 años y pues que tuvo como propósito, o sea, fue la primera instancia en el país en el tema en este nuevo esquema anticorrupción y desde entonces la he seguido. En mi posición como presidenta del ITEI, donde estuve, pues formaba parte yo del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, donde también le di continuidad a la agenda y ahora me toca pues darle continuidad a la agenda, pero ya en la práctica. Es decir, ahora me toca decirle al ciudadano o ponerle al ciudadano estos mecanismos anticorrupción para que los utilice y ahora pueda evidenciar. No nada más que existen nuevas leyes, no nada más que existen instituciones que atienden esta agenda,
sino que el ciudadano pueda participar activamente en la agenda anticorrupción y que también conozca que las autoridades están realizando acciones en este sentido, ¿no? Y particularmente pues en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y a mí me daría muchísimo gusto que lo que hagamos desde el Ayuntamiento de Guadalajara pues también pueda en un corto plazo, en un mediano plazo, pues ser replicado por otros ayuntamientos, ¿no? Nos comenta Luz Elena, ay, ya nos borró el trámite, el comentario, pero a grosso modo decía que sería importante también agilizar trámites a través de las plataformas, de buscar la manera, porque ya se está haciendo en muchas áreas, la digitalización de estos trámites. Sí, insisto, la Contraloría Ciudadana estamos en este momento apenas en la recepción de la oficina, del despacho de la Contraloría en estos días, pero en el programa de trabajo, en el plan, está completamente considerado tener revisión de los diferentes procesos que se están llevando a cabo en estas áreas más susceptibles de que son de contacto con el ciudadano y también hacer propuestas de mejora para insisto, prevenir actos de corrupción, y esto tiene que ver definitivamente con la reducción de trámites, de pasos en cada uno de los trámites. Y por supuesto, pues estamos abiertos. Les acabo de comentar que existen 7 mecanismos a través puede ser de WhatsApp, de correo electrónico, de forma directa, donde se puede. Hay también módulos itinerantes de la Contraloría, donde se pueden presentar sus denuncias. La denuncia tiene que ver con aquel acto que considera el ciudadano, donde, por ejemplo, para hacer un trámite más ágil le pidieron dinero, o donde su trámite está completamente detenido y para que avance, pues le piden ciertas, no sé, dádivas, ¿no? Algunas acciones. Tiene que ver con evidenciar estos actos por parte del ciudadano y pues denunciarlo. Y no caer en la tentación. Las quejas que se tengan respecto a los servicios que se prestan es otra área las que lo atienden, pero pues podemos nosotros orientarlo, que es parte de lo que queremos hacer, Laura. En ocasiones se reciben quejas en la Contraloría cuando en realidad no son denuncias, y a veces el ciudadano pues piensa que no se le está dando trámite. Nosotros queremos comenzar también a orientarlo, enseñar al ciudadano qué es una denuncia, cómo debe de estar conformada, qué elementos debe de tener, y hacerle fácil el trámite de denuncia. Pero también orientarlo en que si se trata de una queja donde fue mal atendido, pero no hubo un acto de corrupción de por medio, bueno, decirle a qué área se tiene que canalizar, ¿no? Para que vaya el ciudadano en qué momento se presenta una denuncia ante la Contraloría y en qué momento acude a otra área donde pues sea nada más que no sé, que se esté que no se está recibiendo el servicio que debería de recibir por parte del ayuntamiento. Bueno, para finalizar, te leo este comentario. Para que sea asequible a la población estas acciones anticorrupción, se debe trabajar en la sistematización del proceso para dejar lo menos posible márgenes de volatilidad. Los ciudadanos no participan de ejercer su derecho por tedioso y obsoleto que es la burocracia. Los sistemas digitales deben ser en estos casos o en una casa de herramientas facilitadoras. Por supuesto, completamente de acuerdo. Y la digitalización de los trámites y de los servicios y de los procesos incluso es un gran avance. Y ahora con la pandemia pues definitivamente nos dejó esa enorme experiencia. E insisto, desde la Contraloría estaremos impulsando este rubro para hacia los servicios de la institución. Y desde la Contraloría Ciudadana también estaremos impulsando acciones que tengan que ver
con atender al ciudadano de esta forma, pero también hacerlo extensivo, Laura, porque hay hoy en día también muchas personas que no tienen acceso a las tecnologías de la información y por lo tanto pues tenemos que abarcar la totalidad, ¿no? Incluso, y en el programa de trabajo también está generar mecanismos para las personas, para los grupos vulnerables, ¿no? O para las personas también con debilidad visual, es decir, tratar de abarcarlo porque es parte de un derecho que que tenemos que garantizarle al ciudadano, que tenga acceso también cualquier sector de la población en las condiciones en las que se encuentre, acceder a tener la posibilidad de presentar denuncias y de que se le garanticen los derechos y los servicios que tiene que recibir. Perfecto, pues mucho trabajo por hacer, Cintia, y estaremos en comunicación contigo. Te agradecemos esta charla con nuestros radioescuchas. No, gracias a ti, Laura, y que tengan muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Cintia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana de Guadalajara. Hacemos la pausa cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos. Nos están reportando, aguántame tantito, Machain. Nos están reportando que por aquí hay un vehículo. Dice, buen día, para reportar este auto invadiendo la banqueta en los cruces de Calzada Independencia y calle Igualdad, obligando a los peatones a bajarse a la calle. Qué falta de educación. Y sí, nos están viendo la imagen y está tapando por completo la banqueta. Como ahí, ¿qué se hace? 9:35, regresamos. De la mañana con 41 minutos. El año pasado se dio a conocer el caso del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. Él fue acusado por haber cometido abuso sexual en contra de una menor de 15 años. Recordemos que él es magistrado y académico de la Universidad de Guadalajara y bueno, fue señalado por haber agredido sexualmente a una menor durante una fiesta familiar. De hecho, empezaron a circular el video donde se veía claramente este abuso por parte del magistrado. Bueno, actualmente él está presentando un amparo para buscar frenar el proceso de desafuero para este magistrado. Y aunque le fue negada la suspensión provisional, el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas presentó un amparo en el que argumentó incumplimientos de protocolo por parte del Congreso del Estado. Pero para platicar más ampliamente sobre este tema y nos explique todos estos términos legales, tenemos en la línea telefónica a Lucía Almaraz. Ella es abogada con maestría en Seguridad Pública y doctora en Derecho, además de académica de la UNIVA. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días, Laura. Pues siempre un placer estar contigo en cara a cara. Qué gusto platicar contigo y esperemos que ya que pase esta crisis que estamos viviendo por la pandemia nos puedas acompañar. Con todo gusto, sabes que para mí es un placer estar ahí contigo en cabina. Muchísimas gracias, pues ya estábamos dando la introducción sobre lo sucedido con el magistrado Covarrubias. Ahora pues está presentando amparos y todo esto. Platícanos y explícanos qué es lo que está sucediendo en torno a él. Sí, mira, particularmente quiero decirte que son, bueno, además que son datos, pues que son aportados por medios de comunicación, no tenemos acceso al tema de los amparos, pero por lo menos con el bosquejo que tenemos son 4 amparos los que él ha presentado. Me gustaría centrarme en 2, si te parece bien. Uno que tiene que ver con, él establece como acto reclamado en el amparo, pues el tema de la suspensión temporal y la disminución de su sueldo, ¿no? Pero un poco contextualizando a los radioescuchas, bueno, recordemos que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia pues sostuvo en noviembre una sesión, digamos, extraordinaria, en donde aprobó justo esto, separar de su cargo de manera temporal al magistrado, sobre todo por un tema de acusación de abuso sexual. Recordemos que en ese sentido la mayoría de las y los magistrados
pues determinaron que debía de ser así, es decir, con 29 votos a favor y solamente 2 en contra, ¿no? Durante esta sesión, Laura, se acordó, pues en todo momento, apoyar a la gente del Ministerio Público con el tema de la investigación sobre ese hecho, porque se abrió una carpeta de investigación, pero también un procedimiento interno dentro del Poder Judicial, pues para identificar si también dentro de el Supremo Tribunal de Justicia hubiera existido algún tipo de cosa en contra de alguna de trabajador o trabajadoras, ¿no? Entonces, digamos que hoy el magistrado presentó pues una inconformidad contra la determinación que realizó en el mes de noviembre el Pleno del Supremo Tribunal, ya le estamos por separarlo temporalmente y retenerle el 70% de su salario, fíjate bien, solamente durante el tiempo que dura el proceso administrativo, porque se abrió en su contra. Uh-huh. En relación a este amparo, fue rechazado en primera instancia en diciembre pasado por un juzgado de distrito en materia administrativa, pero el magistrado presentó un recurso de queja que ahora está en revisión en el cuarto tribunal colegiado de este tercer circuito. Sobre todo, Laura, porque se negó que la medida hubiera sido excesiva. Es lo que seguramente decía era que era demasiado, ¿no? Haberle rebajado de manera significativa para él, pues el salario, ¿no? Y que también se le negó porque esa medida no implica que se le está prejuzgando al magistrado, simplemente que pues está justo esta medida que tomó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, pues apegada a una resolución que ya había emitido desde antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido. Entonces, en mantenerle parte de sus salarios, porque así lo marca esa resolución de la Suprema Corte. Y esta suspensión provisional que puede durar hasta 6 meses, ¿no? Entonces, lo que sí debemos ser enfáticos en este sentido es que en materia de amparo, Laura, lo que se alega por parte del recurrente en este sentido de quien acude al amparo es que podríamos decir que es una violación de derechos humanos. Él lo que está alegando es una violación a los derechos humanos, ¿no? Pero frente a eso, la pregunta que tendríamos que hacernos es si él, pues, también está frente a una violación de derechos humanos a un adolescente, y tendríamos que ponderar, ¿no? Hacernos la pregunta de qué es más violatorio de los derechos humanos, su tema de derechos laborales o un tema de violación a la libertad sexual, pues, de un adolescente. Entonces, con los datos que tenemos, pues eso es lo que yo podría comentarte. Tendríamos que conocer más de fondo el tema del amparo, pero por supuesto que estos son tema también sensible de información, porque lo está presentando pues el propio magistrado. También tenemos que decir que pues él, antes tiempo que fue magistrado y obviamente es abogado, pues obviamente conoce de la de la ley, y por supuesto que tiene todo el derecho a acudir a este tipo de instrumentos jurídicos como es el amparo. Diferente es que se le otorgue, ¿no? Y en este caso, pues ya vimos que no se le otorgó la suspensión ni provisional, y entonces tuvo que irse a otro instrumento legal, pues que es el recurso de queja legal. O sea que él puede estar interponiendo este recurso cuántas veces, o cómo es que el procedimiento y una vez que se le niega y ahora se va a este recurso. Sí, fíjate que la propia ley da esa oportunidad, ¿no? Cuando no queda, digamos, conforme la parte, pues ya el recurso. Sin embargo, digo, queda claro que él y cualquier otra persona pues, puede hacer uso de todos los recursos legales, de todos los instrumentos legales que tengan a su favor. Diferente es que se le otorguen. Esto en materia de lo que tiene que ver con su suspensión temporal y la reducción de su salario. Ahora la pregunta sería, pues, ¿en qué otro lugar, no, te siguen pagando por hacer nada? Y en este caso es una prerrogativa que da la propia ley al tema de magistrados. En iniciativa privada esto obviamente no sucede. Y además se le está otorgando, fíjate, pues la posibilidad de que él siga, se le están garantizando el mínimo vital, ¿no? Con el 30% que se le está otorgando, pero también recordemos cuál es el sueldo de las y los magistrados. Entonces, si estamos hablando de un 30%, pues me parece que es justo, ¿no? Sí, Laura, contestando a tu pregunta, por ejemplo, en el tema
también estos amparos que él presentó en el tema del procedimiento para desaforarlos por parte del Congreso del Estado, él podría estar presentando amparos por cada una de las etapas del procedimiento, ¿no? Porque ahí hay una interpretación legal que le permite realizar eso. Entonces, pero lo único que va a ganar en el tema del amparo con el desaforo y está presentando amparos y amparos por cada una de las etapas procesales, pues es ganar tiempo, porque al final yo creo que, porque además hay un antecedente importante en materia de desaforo a magistrados aquí en Jalisco, pues yo creo que se le va a negar y finalmente pues el Congreso del Estado pues hará lo que le toca, ¿no? Entonces nada más es ganar tiempo, pero sí puede estar presentando amparos, porque además también es su derecho, que lo marca la propia ley. Bueno, pues entonces, como dices, solamente ganará tiempo, pero el proceso en su contra va a seguir. Así es, pero solamente te digo, lo que podría ganar es tiempo, pero sería lo único. Es en materia de amparo, Laura. Bueno, y yéndonos a otro tema, vamos a platicar también acerca de lo que ha pasado con el gobernador de Nuevo León, Samuel Martínez, y Mariana, sobre esta convivencia que tuvieron con un bebé y ha generado bastante polémica. Así es, Laura. Pues fíjate que ellos obtuvieron Samuel García, perdón. un permiso de convivencia familiar. Lo que preocupa pues es la exposición excesiva, ¿no?, innecesaria del bebé. Si en efecto, por ejemplo, hubiera un interés legítimo por la vida del bebé, por su futuro, pues no tendría en su caso pues que llegar a esto de la exposición excesiva, ¿no? Además recordemos que tanto Mariana como el gobernador pues tienen un antecedente de manejarse pues con marketing político, marketing digital. Entonces bajo ese sentido es que pues hoy llama mucho más la atención, ¿no? Las diversas fotografías del bebé expuestas en redes, pues no se les dio un tratamiento adecuado para la protección de la identidad del bebé, ¿no? Incluso pues podemos ver que se utilizaron colores identificados pues con la campaña que hizo en su momento pues el partido político. Pero además, pues mira, hoy lamentablemente sabemos datos sensibles del bebé, ¿no? Sabemos su nombre, sabemos los meses que tiene, sabemos que sufre de una enfermedad y que además es un bebé institucionalizado. Entonces, en este sentido sí debemos recordar pues, que la Ley General de Derechos de Niñas y Niños prohíbe prácticamente en 2 de sus artículos justo la difusión de imágenes de la niñez. Y pues llaman la atención especial cuando son víctimas. En este sentido, podemos decir que el bebé es víctima porque por alguna situación está justo en el DIF, está a responsabilidad jurídica del DIF local, y es precisamente por ello, Laura, que no puede ser expuesto pues de ninguna forma porque se le podría estar victimizando. Entonces, llama mucho la atención también que los medios de comunicación, incluso los usuarios de redes sociales, pues siguieron replicando estas imágenes, y obviamente eso atenta contra la integridad y la identidad del bebé, ¿no? Y pues frente a eso, Laura, la ley es clara, ¿no? Tenemos lo que es el interés superior de la niñez, que es un principio jurídico muy amplio que tiene al menos 2 grandes conceptos, ¿no? Por un lado es un derecho que tienen todas las niñas, los niños y los adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o en las decisiones que se afecten, ya sea en individual o en grupo, y que por otro lado también es una obligación de todas las instancias públicas y privadas pues tomarlo como base en medida para que se adopten o que impacten, ¿no?, en este grupo. Hoy también sabemos, Laura, que la Procuraduría Federal de la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes pues justo abrió una investigación contra el gobernador Samuel García y su esposa, ¿no?, justo por esto que se le denomina entre comillas pues una adopción temporal del bebé, por considerar pues que existe una clara vulneración de los derechos de la niñez. Y también ya hay organizaciones civiles como Save the Children que denuncian que posiblemente puede existir un delito de trata de personas. Fíjate a dónde hemos llegado, ¿no?, a un tipo penal en donde pues la imagen del bebé pues se pudo haber usado con fines políticos en redes sociales, y eso pues es de llamarse la atención. Entonces aquí ahora hay todo un tema tanto de carácter administrativo, incluso en el ámbito penal, en caso de tipificarse el delito de trata de personas. Pero lo que más llama la atención, Laura, es que
pareciera que ellos están dispuestos a asumir el costo político, ¿no? Pero que yo creo que esto no va a ser algo que calme pues los ánimos ni del gobernador ni de Mariana, pues de seguir utilizando las redes sociales pues para el fin que lo tienen destinado, ¿no? Un fin totalmente político. Así es, definitivamente se ha generado mucha polémica y también se habla de una investigación para el DIF, ¿no? El DIF del Estado. Por supuesto, también porque a pesar de que sí debemos decir que en el caso de adopciones Nuevo León es, digamos, tiene muy buenas prácticas y que podría ser ejemplo para otros estados, pues el hecho de que se hubiera otorgado este tipo de permiso de convivencia familiar, sí se tendría que entrar al análisis, si se cumple con los requisitos en el ámbito legal. Y en algún momento Mariana Rodríguez pues habló que se estaba ya preparando para certificarse y poder ser una familia de acogida. El tema, Laura, es que particularmente con el bebé que tuvieron el fin de semana, la preocupación es que no sea utilizado como un producto de mercadotecnia, sino que el fin sí sea una preocupación legítima por la calidad de vida de ese bebé. Y entonces, qué bueno que hoy se siente un precedente en ese sentido, porque pues podríamos hablar de que pues tendría que poner mucho más atención él y ella, pero el resto de las y los políticos en la esfera pública, pues para realizar este tipo de actos, porque también mucho se le apuesta a Laura, y tú lo sabes más que yo, pues a que sean 2 o 3 días, y luego ya después se olviden, porque hay otros notas también importantes, ¿no? Entonces, que sí se le pueda dar un seguimiento exacto pues a la investigación que ya se estableció por parte de la Procuraduría en defensa de las niñas, niños y adolescentes. ¿Se le cosificó? ¿Perdón? ¿Se le cosificó al bebé? ¿Se le trató como objeto? Así es, totalmente como un artículo, como un producto, y eso sí, te digo, nos tiene que llamar la atención como sociedad, sobre todo porque yo creo que más que estar en un estado de vulnerabilidad por el sentido de su condición de salud, ellos lo vulneraron. Entonces, te digo, es un tema que yo creo que no tendríamos que soltar hasta saber pues cuál va a ser la conclusión de esa investigación. Y bueno, pues tanto el gobernador como su esposa se han caracterizado por hacer uso de las redes sociales como un medio de propaganda, ¿no? Entonces, por eso la idea de considerar que fue manejado de esta manera. Claro, porque te digo, ellos tienen un antecedente, pues un factor importante por el que ganó el gobernador de Nuevo León, pues fue precisamente el manejo de las redes sociales, y pues en este caso Mariana Rodríguez, pues es una influencer, ¿no? Entonces fue una estrategia que fue utilizada pues justo para eso, para un tema de campaña, y que de alguna manera yo creo que funcionó. Y entonces con ese antecedente, pues hoy todo lo que se publique y todo lo que se haga, tanto en las redes sociales de Mariana Rodríguez como en el tema del gobernador de Nuevo León, pues lo vamos a vincular pues con ese antecedente que ya tienen del uso del marketing digital, y que pues tienden todo a comercializarlo en el sentido político. Tengo una pregunta, pero tenemos poco tiempo, un minutito. Dice Jorge Ponce con relación al magistrado, ¿la ley no le castiga su cédula profesional como abogado al magistrado independientemente del fuero? ¿Él puede seguir litigando? Él puede realizar la función que él determine, ¿no? Porque también, no lo establece la ley como tal, a menos de que la sanción fuera la inhabilitación, ¿no? Por eso hablan de procedimiento administrativo, pero para el tema de otros cargos públicos o con una esencia, una naturaleza como es el de ser magistrado, ¿no? Pero también recordemos que hablando de los derechos, pues no podríamos tampoco pues sí pensar que tendríamos que suprimirle todos sus derechos, porque finalmente si se les afuera y se les sanciona, pues él tiene derecho a dedicarse a cualquier otra profesión de manera lícita, Laura. Perfecto, muchas gracias, Lucía. Un gusto siempre, un abrazo. Hasta luego, Lucía Almaraz, abogada con maestría en Seguridad Pública y doctora en Derecho y académica de la UNIVA. Nos vamos, hasta el lunes. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM.
Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia. Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla.